los dos últimos números de los cuadernos de Xochimex. Uno, del embajador Eugenio Viana Roch, China y Japón de 1850 a 1914, un documento magnífico. Si no, no. Y este que hace un lingüista especialista, se llama chino-español, dos lenguas, muchas vidas. Está muy interesante el documento. Ya saben que lo pueden bajar gratuitamente de la página del Xochimex en PDF. Entonces, siempre el tiraje que hacemos impreso es muy pequeño para no usar tanto papel, árboles y demás, agua. Y hoy tenemos entonces este tema que no es un tema recurrente en el contexto de la Facultad de Economía, desde luego, pero bueno, por la Facultad de Economía se dedica a otras cosas. Entonces, es una sesión excepcional en ese sentido y excepcional también por el fondo, ¿sí? Entonces, Ulises Granados, el doctor Ulises Granados, tiene una carrera de larga data en estos temas, es un académico también de mucho tiempo, que es egresado de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas, de la maestría del Colegio de México de Estudios de Asia y África, y estudió el doctorado en la Universidad de Tokio, en Japón, desde luego, y ahí también fue profesor en distintas universidades de Japón, vivió muchos años ahí, conoce la problemática asiática a mucha profundidad. Y entonces, sin detenerme más en sus virtudes, les va a apartar el currículum para que lo puedan ver más en detalle. Mejor le damos lugar a la sesión de este día, esperando que la aprovechemos muchísimo. Ulises, muchas gracias. La mecánica que solemos trabajar es la siguiente. Tú haces una exposición de alrededor de 45 minutos para dar lugar a que podamos platicar contigo, plantearte temas, problemas, preguntas, etcétera, y que las contestes sin presión, ¿no? Entonces, Ulises es actualmente investigador en el ITAM, ¿sí? Encargado justamente de esta área de Asia. Sí, bienvenido, muchísimas gracias. Estás en tu casa. Muchísimas gracias, gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento porque es la primera vez que vengo aquí a la Facultad de Economía. Yo soy de Ciencias Políticas en la licenciatura y bueno, he estado en algún evento en Ciencias Políticas, pero nunca había estado aquí dando una presentación. Estoy muy contento realmente y muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. Bueno, el tema de hoy va a ser seguridad nacional en China, y de alguna forma vamos a hablar sobre las principales amenazas que existen ahorita en China, la seguridad nacional en China, en una época global, una era de globalización. Podemos hablar de principios de la década de los 90, donde ya este proceso se viene acelerando, y para esto quisiera que ustedes me acompañaran viendo las diapositivas de PowerPoint. Tengo 3 presentaciones en PowerPoint y vamos a irnos de hilo con ellas, y sí les voy a agradecer muchísimo preguntas y respuestas posteriormente. Antes que nada, me gustaría que habláramos un poquito sobre conceptos básicos, algunos conceptos básicos: qué es seguridad nacional, qué es seguridad regional o seguridad internacional o global, y los principales antecedentes históricos en relación con este tema, seguridad nacional y China. Creo que los principales conceptos, bueno, es seguridad y después seguridad nacional. ¿Qué es seguridad? Seguridad es básicamente estar libre de algo, libre en términos de seguridad física, por ejemplo, estar libre de amenazas, aunque bueno, ya en la década de los 90 se empezó a hablar sobre estar libre de carencias también, ¿no? Naciones Unidas desde el 94 acuñó este concepto de Human Security, seguridad humana, pero tradicionalmente el concepto de seguridad ha estado más bien enfocado en asuntos políticos y militares. Cuando hablamos de seguridad nacional estamos hablando de seguridad de las fronteras, seguridad del territorio, seguridad de las instituciones del Estado, pero básicamente todo emerge de este concepto muy general que es seguridad, estar libre de una amenaza.
estar libre de amenaza. En el caso de China, se puede aplicar el concepto clásico tradicional de seguridad nacional. Podemos hacer algún comentario sobre la definición tradicional. Seguridad nacional es una condición, esto es importante que lo mencionemos, es una condición necesaria para la supervivencia del Estado o del Estado-nación o el país. Aquí vamos a hablar, cuando hablemos de Estado-nación, hablaremos simplemente sobre país, no vamos a usar la acepción de derecho internacional. Es una condición necesaria para mantener la supervivencia del Estado o del país mediante distintos instrumentos: poder político principalmente, diplomacia, fuerza coercitiva, que son los aparatos del Estado, el ejército, la policía, etcétera, etcétera, y bueno, el poder político y la diplomacia. Esto es muy importante, ¿no? Hay que mencionar, esta es una definición muy general, ustedes incluso la pueden ver en Wikipedia. Este concepto realmente se acuñó y empezó a tomar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en especial en 1947, cuando los Estados Unidos empezaron a acuñar la nueva estrategia de la posguerra de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces es un concepto que tradicionalmente viene de los Estados Unidos. Sin embargo, y sobre todo después de la caída del bloque soviético, la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, pero no desde finales de los 80, sino un poquito antes, distintas amenazas a un Estado ya no fueron amenazas tradicionales. Se ha diversificado este espectro de amenazas, y tenemos que hablar en ese sentido de una definición ampliada de seguridad nacional. También pueden incluir aspectos económicos, es decir, para lograr la seguridad nacional es menester para muchos países lograr la seguridad económica, lograr la seguridad del medio ambiente, lograr otro tipo de seguridad energética, el acceso a sus recursos, por ejemplo, ¿no? Es así que podemos decir que las amenazas ya no son convencionales. Hay amenazas no tradicionales o no convencionales que involucran esta definición ampliada de seguridad nacional en cualquier parte del mundo. ¿Quiénes son estas amenazas no convencionales? Bueno, hay nuevos actores no estatales, están actores violentos, grupos extremistas, grupos terroristas, grupos de narcotráfico, corporaciones multinacionales que afectan directamente la seguridad económica de un país, algunas ONGs que según algunos países, a algunos gobiernos puede representar alguna amenaza. Y bueno, finalmente, después de tantas décadas de desarrollo económico, pues los desastres naturales, daños ambientales, ahora representan, no solo en China, sino en cualquier otra parte del mundo, un problema muy importante a la seguridad nacional. Daños ambientales, contaminación del agua, el aire, contaminación radioactiva, como se vio desde el año 2011 en el este de Asia. La definición de seguridad nacional se va ampliando cada vez más. Y bueno, también hay algo muy importante de mencionar aquí. Seguridad es seguridad de quién. ¿Para quién es la seguridad? Seguridad para todo el país, seguridad nacional, seguridad del Estado, seguridad del régimen en el poder en ese momento, seguridad del partido político en ese momento gobernante, o seguridad de la dirigencia, de la cúpula, de la dirigencia política. En el caso de China es muy interesante y es importante que ustedes recuerden que hay un triángulo muy importante que es Estado, Ejército y Partido Comunista. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad nacional, seguridad del Estado, de alguna forma también estamos hablando seguridad, supervivencia del Partido Comunista en China. Esto es importante mencionarlo porque inclusive la dirigencia del Partido Comunista, la dirigencia que salió el año pasado, mencionó que una de las que es necesario hacer reformas políticas o reformas institucionales en el país como algo necesario para la misma sobrevivencia del Estado y del gobierno y del Partido Comunista. El Partido Comunista necesita hacer una serie de reformas institucionales. Yo no quiero hablar de reformas políticas, ni de elecciones directas, ni nada de eso. En China el concepto de
de democracia tiene otros parámetros. Sin embargo, existe esta idea de que hay que hacer una reforma institucional y para efectos de supervivencia y la legitimidad del Partido Comunista Chino es importante señalar que seguridad del Estado de alguna forma también, y sobre todo en el caso chino, implica seguridad del partido político, del Partido Comunista de China. Les había comentado que si queremos definir conceptos, el concepto de Estado es muy importante. Hay varias definiciones, en política internacional, en sociología, en antropología, la definición de Estado puede variar, sobre todo en derecho internacional, como un ente moral, ¿no? Aquí vamos a hablar, cuando hablemos de Estado, vamos a hablar básicamente de un país, o sea, una forma de organización social integrada por instituciones que regulan la vida simplemente de una comunidad, de la población, dentro de un Estado claramente identificado. Entonces, habiendo ya hablado un poquito sobre seguridad, qué es seguridad nacional, el concepto ampliado y lo que es el Estado, sí me gustaría que entráramos rápidamente, aquí no quiero dedicarle muchísimo tiempo, sobre la evolución del concepto de seguridad. Seguridad nacional, no podríamos hablar de seguridad nacional porque el concepto de Estado-Nación en China es una creación realmente tiene poco tiempo, pocas décadas, probablemente desde la época de la dinastía Qing. Sin embargo, sí, esto no quiere decir que un gobierno central en las distintas épocas dinásticas se hayan preocupado por la seguridad de sus fronteras y el bienestar de su población. Entonces hablaremos de seguridad nacional un poquito con un poco de reserva, porque bueno, el concepto de Estado-Nación en China, en dinastías muy antiguas, probablemente no se aplique, ¿no? Pero sí hubo una preocupación por la seguridad de la población y del territorio. Aquí me gustaría dividir en tres grandes épocas, un poquito siguiendo la historiografía en China, en la época imperial, antes de la Primera Guerra del Opio, 1840, 39-40, después de 1840, cuando entra ya físicamente y con el poder de las armas los europeos, se abren puertos de tratado, se aplica de lleno el principio de extraterritorialidad, y esta situación es como que la segunda etapa hasta final de la Segunda Guerra Mundial y de hecho a final de la Guerra Civil en China, y la tercera gran etapa es de 1949 para acá, que sería a partir de la fundación de la República Popular de China. En la época imperial podemos hablar de algunas características, yo nada más quiero mencionar tres características básicas de la idea de seguridad en esta época. Una de ellas es la existencia de un amplio espacio. Si consideramos el concepto de seguridad o de seguridad nacional o de seguridad del país o de esta entidad política, se puede ver que en China, a través de las distintas épocas dinásticas, el espacio estratégico de supervivencia ha cambiado, a veces se ha expandido, a veces se ha reducido. Ya en la época de la dinastía Qing, las fronteras del imperio Qing básicamente son casi las mismas que las que nosotros podemos identificar actualmente, pero eso no quiere decir que en la dinastía Ming o antes, Sui, Tang, etcétera, en otras dinastías, el control territorial haya cambiado, o sea, el alcance del control territorial. Y esto tiene que ver muchísimo con esta idea de que el control político en China tradicionalmente, me corrigen si me equivoco, está más bien condicionado por aspectos culturales y por el control del poder dinástico, ¿no? Entonces probablemente no haya tenido un control físicamente y claramente muy bien delimitado, sino más bien el gobierno era no sobre un territorio propiamente dicho, sino sobre los súbditos. Y esto nos lleva a la existencia de un complejo de superioridad cultural manifestada a través de un sistema tributario. Los interesados y los conocedores de China saben que por lo menos hasta mediados de la dinastía Qing existía este complejo de superioridad manifestado a través de un sistema tributario del que se ha escrito y se ha hablado muchísimo, representado a través de una
una serie de círculos concéntricos, y mientras más estaba abierto este círculo, era menor el control efectivo que tenía el poder imperial. Una tercera característica es que había un énfasis muy importante en la seguridad territorial, pero del área continental, no marítima. Es decir, la seguridad territorial está básicamente enfocada a la frontera terrestre más que a los litorales. La importancia de los litorales y la identificación, lo que yo le llamo la identificación de China como un estado, como un actor marítimo, como una potencia oceánica. Hubo un pequeño momento a principios de la dinastía Ming, cuando iniciaron estos 7 grandes viajes del eunuco Zheng He, pero fue realmente a finales de la dinastía Qing y principios de la República de China, cuando realmente China se identifica tiene esta identificación como potencia oceánica, ¿no? Pero tradicionalmente las amenazas, la preocupación, la misma existencia de la muralla china refleja esta preocupación por las invasiones por parte de las estepas de Asia Central, del norte, de Manchuria. Entonces la seguridad territorial ha tenido, por lo menos hasta la entrada de los británicos por las costas, siempre tuvo una importancia desde la perspectiva de la frontera terrestre. Si cambiamos ya al siguiente periodo, que sería pues básicamente Primera, Segunda Guerra del Opio, y esta situación que en la historiografía china se considera como una época semifeudal de dominación por parte de las potencias imperiales. Aquí vemos 3 grandes características. China ve afectada claramente su seguridad nacional, sus fronteras se ven afectadas. No existe, como existe el poder de la extraterritorialidad y los extranjeros que viven en los puertos de tratado, no están sujetos a las leyes chinas, entonces hay un menoscabo muy fuerte de la seguridad nacional en este periodo, ¿no? Curiosamente, de 1840, pero realmente es de la década de 1860 o 70, cuando empieza este debate sobre el autofortalecimiento en China, es cuando se empieza a hablar sobre la necesidad ante la presencia de los europeos en las costas, en Guangzhou y en demás puertos de tratado, cuando empieza a haber un claro debate en la corte sobre la necesidad de qué fortalecer, si las costas, la defensa marítima o la defensa terrestre, ¿no? La estrategia de defensa territorial de tierra a mar en China se inicia en la década del 1860, 70, por ahí más o menos. Después vienen ciertas medidas, por ejemplo, para crear los primeros astilleros, la primera armada, la primer gran flota de China. Empieza a despertar la preocupación sobre la defensa marítima, pero ese es un proceso muy lento. No hay recursos, está la presencia de los franceses, la presencia de los británicos, la presencia de los japoneses desde 1907 en todo lo que es los litorales de China. Poco se puede hacer, digo, más allá de alguna promulgación de leyes internas, ¿no? Pero existe un cambio paulatino de estrategia de defensa territorial de tierra a mar. Y finalmente, y esto es muy grave porque aquí tenemos que comparar de alguna forma el éxito que tuvo Japón y el fracaso que tuvo China en el aspecto de la autonegación de una cultura de seguridad en términos occidentales. Es decir, adoptar tecnología, avance tecnológico de los que les llamaban los bárbaros, ¿no? En términos muy concretos, la Armada, por ejemplo, ¿no? La primera flota en China fue creada muy tarde. La primera flota mercante también, principios del siglo XX. Es la historia del desarrollo tardío y de la incorporación tardía en China de la tecnología occidental, cosa que no ocurrió en la época Meiji en Japón. Y bueno, estas 3 características de alguna forma permearon esta situación incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso específico del cambio de estrategia de defensa territorial de tierra a mar. Y desde 1949, con la fundación el 1 de octubre de la República Popular China, emergen nuevas características de la seguridad nacional en este país.
Aquí también tenemos que hacer, perdón, pero esta es una división un poco para efectos académicos, un poco para tratar de entender más fácilmente, he tratado de hacer una división. El primer periodo de Mao, 1949 hasta su muerte en 1976, la seguridad nacional estuvo marcada por características muy claras. En primer lugar, el medio geográfico parece ser que tuvo una menor importancia en la seguridad del país. Era más importante exportar la revolución socialista en distintas partes del sureste de Asia, inclusive en África. La exportación de la revolución socialista fue más relevante que la misma protección de las fronteras, pero aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis para el caso de la guerra de Corea, porque la defensa del río Yalu, y ahí fue la línea de demarcación donde China decidió enviar a sus voluntarios, fue cuando se veía la amenaza de que tropas estadounidenses al frente del mandato de la ONU cruzaban el río Yalu durante la guerra de Corea, ¿no? Un poco más fuerte. ¿No estará funcionando el micrófono? ¿No? ¿No me escuchan? Ok. En segundo lugar, la guerra bipolar me parece que impactó en gran forma la seguridad externa, es decir, todo el ambiente periférico en China, la India, la península coreana, Taiwán, fueron las manifestaciones de este impacto que tuvo la guerra bipolar y la guerra ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Curioso, en el caso de la India, a partir de la década de los 60 empieza a haber un problema fronterizo, pero la preocupación de la península coreana, bueno, se mantiene desde la década de los 50. La amenaza proveniente de Taiwán o del apoyo de Estados Unidos a Taiwán en el caso de una fallida intervención en el estrecho, también ha sido permanente desde la década de los 50. Entonces la guerra bipolar ha tenido un papel importante en el pensamiento de la seguridad nacional durante la época de Mao. Y finalmente la cultura de la seguridad estuvo fuertemente afectada por la ideología. Es decir, algunos autores señalan que el concepto de clase social y la lucha de clases sociales, más que territorio, permeó el pensamiento de seguridad en esta época. El siguiente periodo de Deng Xiaoping, que bueno, hay 2 años ahí afuera, de 1978 hasta su viaje al sur en 1992, poquito antes del cambio al nuevo presidente, a Jiang Zemin. Podemos encontrar distintas características, yo he mencionado nada más 3 aquí. Primero, el ambiente bipolar empieza a desvanecerse, el ambiente internacional empieza a ver el fin de esta guerra bipolar, termina básicamente en 1989, 1990, y por otro lado aparecen nuevos problemas en el ámbito de seguridad política interna, esto en China. ¿Por qué? Porque es el periodo de reformas. La entrada de capitales considero que trae consigo también entrada de muchas cosas, nuevos conceptos, nuevas demandas por parte de la población, nuevas exigencias. Esto crea presiones al interior del país y creó presiones a tal grado de que, bueno, en 1989 se encontró el punto de quiebra con la demostración estudiantil en Tiananmen. No quiero alargarme mucho sobre el asunto de Tiananmen, si fue un incidente, si fue una masacre, pero para efectos de seguridad interna en el país fue un punto de quiebra en cuestiones de seguridad interna. Posteriormente, como ustedes se darán cuenta, es a partir ya de los 90 cuando se empieza a hacer cada vez más complejo el conjunto de elementos que representan las amenazas o los retos a la seguridad nacional en China, tanto internos como externos. De 1993 hasta 2003, cuando viene el cambio político, existen presiones múltiples a la seguridad nacional y regional.
En primer lugar, a inicio de la década de los años 90, China parece perder una ventaja estratégica en este balance de poder, en esta lucha ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y pues con la caída del muro de Berlín, pues realmente, por lo menos hasta finales de la década de los 90, en China se había logrado con cierto éxito que lo dejara tranquilo, modernizarse, fortalecer su planta económica, pero ya a inicio de la década de los 90 esto empezó a cambiar. Empezaron a presentarse amenazas directas a la seguridad interna y a la seguridad regional. China recibe también múltiples presiones sobre internas y externas. Presiones de derechos humanos, por ejemplo, en la década de los 90, en 1993, no sé, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos boicotea la candidatura de China para los Juegos Olímpicos del año 2000 por violaciones a los derechos humanos. Entonces vienen presiones por ese lado, problemas comerciales también, el estatus anual de nación más favorecida también es revisado por los Estados Unidos, y hay problemas a mediados de la década de los 90, problemas de libertad religiosa, el problema perenne con el Dalai Lama, venta de armas a Taiwán, las nuevas directrices de defensa entre Japón y los Estados Unidos. Hay una serie de presiones que China recibe directamente. En el aspecto interno, para esta década, la seguridad interna parece ser más importante, el elemento más importante en la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? Enfrentar y tratar de solucionar de alguna forma problemas relacionados con el desempleo, con las migraciones, consolidar ciertamente la política de estabilidad del Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera. Y en el ámbito internacional, en el ámbito de la diplomacia regional e internacional, hay una nueva lectura por parte de la dirigencia y de la clase política en China, a través de la cual se hace una evaluación de que tras casi una década de unipolaridad por parte de los Estados Unidos, emerge este llamado nuevo concepto de seguridad, mediante el cual, este es resultado de una lectura de que en un futuro cercano no habría una siguiente guerra global. Y bueno, en términos regionales puede haber cierta inestabilidad, pero a nivel global, a nivel mundial, las condiciones de seguridad internacional parecen ser mejor que las que hubo durante la Guerra Fría. Sí habrá conflictos regionales. Este nuevo concepto de seguridad después se vendría a fusionar con otros conceptos, como el de sociedad armónica o el Peaceful Rise of China, otro tipo de conceptos, y actualmente se ve una combinación muy interesante de todos estos conceptos. Del 2003 al 2013, esta última década, que es el periodo del binomio Hu Jintao y de Wen Jiabao, podemos encontrar otros elementos relacionados con la seguridad del país. Emerge este concepto de desarrollo pacífico de China en el año 2003. Creo que esto fue en uno de los foros en Boao, en Hainan, cuando emergió por primera vez este concepto. Después me parece que Wen Jiabao dio una conferencia en Harvard y volvió a mencionar este asunto. Y el desarrollo pacífico de China está enfocado directamente a mandar una señal a los países vecinos y a los demás actores relevantes en la escena internacional, léase Estados Unidos, de que el desarrollo económico de China es un desarrollo que no representa una amenaza. Entonces, de alguna forma, el nuevo concepto de seguridad, que tiene varias características, que los países pueden buscar ganar, no ganar y perder, que no será una suma cero, un juego de suma cero, sino que los dos pueden ganar, se fusiona de forma muy curiosa con el desarrollo pacífico de China como el eje rector de la seguridad regional de este país. Por otro lado, durante esta última década, la seguridad territorial marítima emerge entre los puntos más sobresalientes de la agenda de seguridad nacional, y entre estos aspectos está la modernización de las Fuerzas Armadas, submarinos, el nuevo portaaviones Liaoning, que acaba de salir hace pocos meses, modernización de las fuerzas, profesionalización del cuerpo del ejército, y al mismo tiempo, en esta década, existe un interés muy particular por parte de la dirigencia china de solucionar permanentemente cualquier conflicto territorial que tengan en su frontera terrestre.
para el año 2004, por ejemplo, China ya tenía resueltas los problemas fronterizos, algunos problemas pendientes de fronteras con 12 de los 14 países con los que hace frontera terrestre, y sin embargo tratar de solucionar de forma temporal o por el momento diferendos marítimos. Actualmente, ustedes si han visto en las noticias, China tiene dos problemas muy graves en el mar del este de China, en las islas Diaoyu o Senkaku, una reclamación territorial contra Japón, y en el mar del sur de China contra otros países vecinos del sudeste de Asia. En el ámbito económico, durante esta última década se han implementado políticas para garantizar seguridad económica, como por ejemplo combatir inflación, proteger el mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Son medidas que se han tomado recientemente. Y por el otro lado, en el aspecto de seguridad interna, y aquí el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Nacional o Seguridad del Estado se han dedicado a combatir sistemáticamente fuerzas separatistas que amenazan la integridad territorial de China. ¿A qué me refiero? Una campaña permanente desde mediados de la década del año 2000 contra el Partido Democrático Progresista de Taiwán. Ustedes recordarán, a mediados de la década pasada, Chen Shui-bian fue el líder en Taiwán y se manejaba esta idea de una posible declaración de independencia. Otra fuerza separatista, bueno, considerada fuerza separatista por China, Dalai Lama, uigures en Xinjiang y sus líderes. Aquí los aparatos del Estado, los dos ministerios y el Ministerio de Defensa en cierta medida han tenido un papel muy importante en tratar de combatir sistemáticamente este tipo de amenazas. Para terminar esta presentación, la primera de las tres presentaciones, y quisiera mencionar que recientemente en la cúpula del Partido Comunista Chino se han dado cuenta sobre la necesidad urgente de crear una Comisión Nacional de Seguridad. No había. Distintos ministerios del gobierno en China se han encargado de distintos asuntos relacionados con seguridad militar. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, la Comisión Central Militar, tanto en el Consejo de Estado como en el Partido Comunista Chino. Existe la necesidad de unificar en un solo organismo toda la salida de estrategias relacionadas con seguridad nacional, y finalmente, bueno, en noviembre del 2013, en la tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido, se acordó crear esta Comisión Nacional de Seguridad. Por enero de este año, Xi Jinping y el vicepresidente y el presidente de la Asamblea Popular Nacional son las tres figuras más importantes de la Comisión Nacional, y parece ser que ahora estamos viendo lo que ya se había visto en Estados Unidos y en otros países, de crear un organismo centralizado para dirigir políticas, crear estrategias, todo relacionado con la seguridad nacional. El área de responsabilidad es muy grande, temas internos, temas de defensa territorial, objetivos, tanto sea terrorismo, separatismo, extremismo religioso, etcétera, etcétera, seguridad económica también, seguridad financiera, todo pasará a formar parte de los temas de estudio de la Comisión Nacional de Seguridad. Bueno, después de haber hablado un poco sobre esto, sí creo que es conveniente enumerar de alguna forma, cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional de China. Y aquí es necesario también hacer una clasificación muy clara. Me parece que en primer lugar tenemos amenazas externas, principalmente vienen de Estados Unidos. La percepción en la cúpula política en China es de que las amenazas externas generalmente están orquestadas por parte de Estados Unidos y de algunos países vecinos, que puede incluir Japón, puede incluir en cierta medida Vietnam. Hay una reciente tensión con Vietnam, hasta cierto punto con la India, pero es realmente Estados Unidos aquí la amenaza principal a la seguridad nacional en la escena internacional.
Tenemos varios subtemas en relación con las amenazas externas. Primero está amenazas a la integridad territorial, amenazas de que China quede estratégicamente rodeada por aliados de Estados Unidos, intentos por reducir la fuerza disuasoria nuclear de China e intentos por continuar manteniendo la asimetría militar entre China y los Estados Unidos. Estas serían las principales amenazas externas. En primer lugar, tenemos amenazas a la integridad territorial. Los intereses principales de China es mantener la integridad territorial de Taiwán, del Tíbet, del territorio del Xinjiang, y todavía no se sabe, no ha quedado muy claro porque no se ha expresado de esta forma, si las islas Diaoyu y las islas Spratleys o Nansha forman o no parte de los intereses centrales, de los core interests de China. Dai Bingguo hizo unas declaraciones hace varios años, pero se malinterpretó sus palabras a la hora de reportar esto en Estados Unidos. Fue una visita que hicieron unos funcionarios estadounidenses. No queda todavía claro si las islas son parte de los intereses centrales de China, pero Taiwán, Tíbet y Xinjiang ciertamente lo son. El problema de Taiwán es un tipo de amenaza proveniente básicamente de los Estados Unidos a través del ACTA, de la ley donde se permite continuar con relaciones comerciales, pero sobre todo de apoyar con armamento a Taiwán, transferencia de tecnología y armamento a la isla, y bueno, la posibilidad permanente de una intervención militar en respuesta a una supuesta invasión que pudiera haber a través del estrecho de Taiwán. Otros aspectos también un poquito colaterales del problema de Taiwán tienen que ver con la existencia y los planes a futuro, actuales y a futuro, de un teatro de defensa contra misiles que incluye a Taiwán y en cierta medida a Filipinas también, y la alianza entre los Estados Unidos y Japón, que en el 78 y en 1997 fue mejorada para enfrentar este tipo de amenaza en las zonas adyacentes a Japón, entiéndase Taiwán. Este es un gran problema. En China se percibe como la principal amenaza a la integridad territorial la posible decisión de Taiwán. En segundo lugar, intervención en los asuntos tibetanos. Aquí Estados Unidos es de los pocos países que se puede dar el lujo de invitar al Dalai Lama sin miedo a represalias económicas por parte de China. Otros países, pues probablemente no. En relación con otros problemas de amenazas a integridad territorial están las reclamaciones marítimas, que se debe dividir en dos: islas y espacio marítimo, como claramente lo define el derecho marítimo internacional. Hay dos grandes conflictos: el mar del este de China, entre China y Japón, y también con Corea del Sur. Aquí pueden ver ustedes, hay un conflicto directo sobre las islas Diaoyu, pero también sobre espacio marítimo y yacimientos de gas natural en el mar del este de China. Y en el mar del sur de China probablemente sea uno de los conflictos más conocidos para muchos de ustedes. Es un conflicto muy complejo, donde está metido Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Taiwán y China. Son 6 actores. Otra amenaza externa muy importante que realmente amenaza la integridad, puede amenazar la integridad territorial, es el caso del terrorismo y el separatismo musulmán. Particularmente en Xinjiang, en el Turquestán chino, el separatismo musulmán ha estado siempre en la agenda de los temas más importantes de seguridad nacional en las agencias estatales en este país. De hecho, después de los ataques del 11 de septiembre, la misma creación o la misma promoción de la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái en el 2001 tiene mucho que ver con combatir extremismo en Asia Central. Sabemos que en el 2008 hubo ataques en Xinjiang muy graves, y recientemente en Yunnan, en la frontera sur, hubo ataques, y parece ser que varios de los involucrados son musulmanes. Entonces es una amenaza muy real, permanente por parte de separatistas y terroristas musulmanes.
Amenaza de que China quede estratégicamente rodeada por aliados de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente de que en las costas este y sureste, China quede rodeado por aliados. Estamos hablando de Japón, Taiwán, Vietnam hasta cierto punto, y por el otro lado, en la frontera terrestre, quede rodeado por la India. La India, que a pesar de que en los últimos meses ha habido un acercamiento entre los dos gobiernos, realmente es una cuestión de varias décadas de enemistad y de problemas de índole ideológico, básicamente, ¿no? Estados Unidos tiene una alianza muy fuerte, sobre todo en el aspecto de cooperación nuclear civil con la India. Entonces, esta es una amenaza también que así se percibe en la cúpula política en China. Número 3, intentos por reducir la fuerza disuasoria nuclear de China y perpetuar la asimetría nuclear. Entre Estados Unidos y China hay un tema pendiente del cual apenas se está empezando a hablar, que es el asunto de la seguridad nuclear. Por un lado, la seguridad nuclear, que bueno, ustedes habrán visto que en la reciente reunión que hubo en Europa, en el norte de Europa, se expresó la voluntad de crear un mecanismo realmente internacional para preservar la seguridad del material nuclear, por ejemplo, ¿no? Pero aquí a lo que me refiero es los intentos sistemáticos del gobierno de los Estados Unidos por reducir la fuerza disuasoria nuclear de China. Se supone, no hay cifras oficiales, pero se supone que hay alrededor de 240 ojivas nucleares en China. Es un stockpile muy pequeño en relación con otros países, ciertamente con los Estados Unidos, y es un interés geoestratégico por parte de Washington que China no aumente su fuerza disuasoria, que no aumente su arsenal nuclear. China ya ha expresado desde hace mucho tiempo su política de no ser el primero en usar armas nucleares, pero obviamente se supone que dentro de esta locura de la carrera armamentista en armas nucleares existe la posibilidad, por lo menos teórica, de que haya una represalia, un segundo ataque o un ataque secundario. Tan absurdo como pueda escucharse, entre Estados Unidos y China existen ciertas iniciativas para tratar de estabilizar crisis nucleares en el momento en que pudieran llegar a aparecer, ¿no? Pero China sí considera que Estados Unidos está muy interesado en que esta asimetría nuclear continúe. Y finalmente, intentos por continuar manteniendo la asimetría militar entre China y los Estados Unidos, que es básicamente esta carrera que está llevando a cabo China legal e ilegalmente a través de espionaje. Hay algunos que dicen que a través de espionaje, que se ha adquirido tecnología bélica para, por ejemplo, crear aviones de guerra de quinta generación muy parecidos al F-35, por ejemplo, en los Estados Unidos. Esta carrera permanente de tratar de alcanzar la tecnología bélica de los Estados Unidos, que realísticamente, de una forma muy real, no se va a ver. Estados Unidos está muy interesado en seguir manteniendo esta gran brecha en tecnología militar. Y sin embargo, hay pasos sistemáticos por parte del Ministerio de Defensa en China por tratar de adquirir tecnologías nuevas. Otro tipo de amenazas, más que externas, son las amenazas a la estabilidad interna y al sistema político de China. Y bueno, a lo mejor aquí podrá haber algunos comentarios. En primer lugar, migraciones del campo a la ciudad y migraciones de grupos de personas de ciudad en ciudad. Esto puede crear una bomba de tiempo. Se han registrado en los últimos años muchas manifestaciones en distintas ciudades por inconformidad, gente que no tiene trabajo, gente que tiene trabajo y que se les ha confiscado tierras, por ejemplo, en algunas ciudades. Este tipo de resistencias, de protestas a nivel de sociedad civil pueden exacerbarse en caso de que las migraciones del campo a la ciudad o entre las ciudades no regulada, pero de alguna forma sea suavizada. Afortunadamente el gobierno y el Partido Comunista está empezando a hacer reformas al sistema de registro, al hukou,
mediante el cual se va a poder armonizar un poquito esta necesidad de mano de obra en algunos lugares, ¿no? Esto que ha sido hasta hace poco caótico y un poco ilegal. Otra amenaza importante es la corrupción como elemento corrosivo del sistema. Esto es muy importante, le da mucha importancia el Partido Comunista. De hecho, en el último año, en los últimos 2 años, ha habido campañas dirigidas desde la cúpula, desde Xi Jinping para abajo, para combatir a la corrupción y todo lo que representa la corrupción. Ya sea un alcalde de Boxilai, un alcalde en China, involucrado en corrupción, en tráfico de influencias, etcétera, etcétera, ya sean las placas de los automóviles de militares que ya no pueden estar en automóviles, o sea, los autos militares no pueden ser de gran lujo, porque esto da una imagen de que las Fuerzas Armadas son corruptas, reciben mucho dinero. Hay una campaña actualmente para combatir la corrupción. Creo que no hay mucho que agregar aquí. Número 3, globalización y tecnologías para la transmisión de mensajes. Este es un punto central. La red de internet, las redes sociales, canales de televisión vía satélite son un gran problema en China. Para los que han ido allá, ustedes saben que muchas veces si están viendo la BBC de Londres y se habla, por ejemplo, se empieza a hablar sobre el Tíbet o se empieza a hablar sobre Falun Gong o sobre Xinjiang, se corta inmediatamente, o sea, el dedo está en el botón, se corta la señal y después regresa. Digo, o sea, esto no es secreto, ni es, la gente que ha estado allá lo sabe, ¿no? Hay una carrera que yo creo que es muy absurda por parte de las autoridades de tratar de frenar, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es muy difícil que una sociedad pueda frenar el intercambio de información en las redes sociales. Lo han logrado con cierto éxito hasta ahora y algunas personas, bueno, se han visto obligadas a hablar de algunos temas utilizando otras palabras, otros términos, no sé. La tecnología, la globalización y las tecnologías de la información tiene un aspecto un poco siniestro porque pueden representar un elemento de desestabilización para algunos gobiernos, para algunos países. Y finalmente, otra amenaza importante a la estabilidad interna y al sistema político de China es las voces disidentes en este país, principalmente intelectuales y algunos artistas disidentes. Tenemos el caso de Ai Weiwei, tenemos a las personas que firmaron la Carta 2008 pidiendo más, lo que ellos consideran que era necesidad de más democracia. El premio Nobel, Liu Xiaobo, este movimiento Falun Gong a nivel global también son elementos, son amenazas directas a la estabilidad interna del país. Y el Ministerio de Seguridad Pública y de Seguridad del Estado han identificado claramente a estas amenazas, ¿no? Un tercer tipo de amenazas a la seguridad nacional de China son las que se dirigen en contra del bienestar económico de China. ¿Y a qué me refiero esto? Son amenazas también básicamente provenientes de Estados Unidos, donde, por ejemplo, ha habido presiones en las últimas 2 décadas sobre los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que es muy legítimo que Estados Unidos o que la Unión Europea exija a China, que exija al gobierno de China que combata la piratería. Creo que me parece muy bien, pero probablemente se considera una amenaza al bienestar económico de alguna forma. Presiones también de Estados Unidos para retirar el estatus de nación más favorecida a China en la década de los años 90. Esto también fue muy sonado, sobre todo en la década de los 90. Número 3, negociaciones muy difíciles para el acceso a China a la Organización Mundial de Comercio. Desafortunadamente México fue el último país en dar su aprobación para la entrada de China a la OMC. Y cuarto y quinto lugar tienen que ver con economía y finanzas. Crisis financiera global y el sistema financiero de países europeos, así como el déficit presupuestario en los Estados Unidos, principalmente del 2008-2009 para acá, son considerados en China amenazas directas al bienestar económico y al sistema económico en China. Finalmente tenemos este gran proyecto, el TPP, que es un gran proyecto transpacífico de integración regional que excluye a China. Y por mucho que pueda decir el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa o cualquier oficial de la administración Obama de que no está dirigido hacia China, parece muy claro simplemente que la exclusión a China es
es sintomática del proyecto que tienen los Estados Unidos en Asia-Pacífico para consolidar su posición global en el comercio internacional. China tiene sus propias respuestas a esto, ¿no? China ha sido excluida del TPP, China ha propuesto entrar posiblemente en un futuro a la Alianza del Pacífico, tiene su propio proyecto, el RCEP, que es ASEAN más 6, es un proyecto propio. De hecho, este proyecto del 2013, el RCEP que se está negociando ahorita, podría ser un tratado muchísimo más grande que el TPP. Pero realmente la exclusión de China en el TPP es considerada una amenaza al bienestar económico. Tenemos otro tipo de amenazas, amenaza al prestigio de China. Candidatura de China para los Juegos Olímpicos en el 93 fue saboteada por el Congreso, la Cámara Alta y Baja del Congreso de los Estados Unidos. La ceremonia de los Juegos Olímpicos del 2008, no sé si ustedes recuerdan, que se criticó después de la apertura de los Juegos Olímpicos que gran parte de las escenas fueron grabadas previamente y que si la niña que cantó el himno no era la niña que realmente estaba ahí, sino que fue un montaje. Bueno, realmente probablemente no debería ser tan importante esto, ¿no? Sin embargo, en China se considera que esto es un ataque al prestigio de ellos, ¿no? Sobre todo para lo importante que era para ellos los Juegos Olímpicos a nivel internacional. Ataques a China en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha habido críticas, recientemente hace varios meses hubo unas críticas en relación con las ejecuciones de líderes uigures en Xinjiang y críticas sobre la calidad de los productos alimenticios chinos en el mundo. Hace varios años en Japón hubo un gran escándalo porque hubo problemas de contaminación de algunos productos chinos. Se vetó la entrada de muchos productos a Japón. Se puso en duda la calidad de los productos y en China se considera esto una amenaza al prestigio, a la imagen de este país. Tenemos otro gran espectro de amenazas a la seguridad nacional en China que tienen que ver con la seguridad humana y el entorno natural del país. Y aquí me refiero a 3: epidemias globales, deforestación y desertificación, a las cuales ya ha dado algunas respuestas China con esta gran muralla verde que ha estado construyendo en las zonas desérticas, y contaminación del suelo, agua y atmósfera. En este sentido, una de las nuevas reformas en China, del próximo paquete de reformas, incluye reducción de emisiones de sulfuros, de cerrar, por ejemplo, fábricas donde se utilice mucho el carbón, hacer una pequeña transición a energías más limpias, ¿no? Los que han estado recientemente en Beijing saben de primera mano el nivel de contaminación que hay en el aire. Y finalmente, sí me gustaría mencionar que en esta época de globalización y de nuevas reformas en China, existe una serie de políticas en este país dirigidas a controlar que las inversiones de chinos no lleguen a afectar puntos nodales de la economía de ese país, y para esto se ha creado el Sistema de Revisión de Seguridad Nacional en China. Es un nombre así medio fancy, pero básicamente se refiere a un nuevo procedimiento publicado por el Consejo de Estado del país para la adquisición de empresas chinas por parte de inversores extranjeros. Es el resultado de varias leyes, implementar leyes antimonopolio en China. Esto empezó en el año de 2011. ¿En qué consiste? En bloquear, impedir compras de empresas chinas cuando estas adquisiciones puedan afectar la seguridad nacional, la estabilidad económica, el orden social o cualquier otro tipo de capacidad de investigación y desarrollo relacionado con tecnologías. Ellos lo dicen, ellos señalan que son tecnologías claves, pero el espectro es muy grande, ¿no? Es muy discrecional esto. China no es el único país que ha implementado esto. En Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo
el procedimiento del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos también bloquea, el Departamento de Comercio bloquea cualquier tipo de adquisición que pueda representar una amenaza a la seguridad nacional. Entonces no es tampoco exclusivo de China. Cualquier transacción mediante la cual un extranjero adquiera un control de una empresa china o sus activos puede ser bloqueada si compra acciones más del 50%, entre otros. Aquí ustedes pueden leer cuáles son las características de este tipo de decisiones. Los sectores sujetos a esta supervisión no es solo defensa, no solo es la actividad de defensa, sino también agricultura, energía, transporte, tecnología, manufactura, etcétera, etcétera. No es claro hasta dónde. Control quiere decir más del 50% en manos de un extranjero, pero puede ser menos si llega a tener derecho de voto para tomar decisiones en esta empresa, aunque sea China, ¿no? Estas medidas empezaron en el 2011 y actualmente, en el 2012 ya el sistema fue aprobado por el gobierno. Aquí tenemos una lista gigantesca de todas las empresas que están sujetas a esta revisión de seguridad nacional. Y finalmente, para todos ustedes, que esta es la última diapositiva que les voy a mostrar, para todos ustedes que siguen de cerca este proceso de esta nueva etapa de reformas en China y reformas financieras sobre todo, ustedes sabrán que se ha implementado una zona piloto de libre comercio en Shanghái. ¿Okay? Esto es paulatino. Si funciona bien en Shanghái, se podrá ir expandiendo hacia otras ciudades. Desafortunadamente en los últimos meses han pasado más de 100 días y alrededor de 30 empresas nada más extranjeras se han registrado en esta zona piloto de libre comercio. Entonces hay cierto escepticismo en relación a esta zona. Lo importante aquí para efectos de seguridad nacional es que el gobierno ha emitido una llamada lista negra de la zona de libre comercio piloto de Shanghái. Esa fue promulgada el año pasado y mediante la cual se establecen medidas administrativas para proyectos de inversión extranjera. En cualquiera de estas compañías, en cualquiera de estos sectores, las empresas extranjeras pueden ver bloqueadas sus actividades, o sea, pueden ver impedida su participación en la zona de libre comercio. Esto tiene una relación directa con la seguridad nacional. Es decir, China se está abriendo ahorita cada vez más a la economía internacional, está internacionalizando el renminbi, está abriendo más zonas de libre comercio, está implementando reformas importantes al sector bancario, al sector financiero, pero existen amenazas a la seguridad económica y financiera del país. Y por esto se están promulgando este tipo de medidas actualmente. Quisiera dejar hasta aquí esta presentación y si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. ¿Solo tenemos un micrófono que no sirve? Pues está bajito, está muy bajita la voz. Sí, siempre hay que estar pegadito. Entonces, acá una, acá otra, y espérense, hacemos una segunda ronda. Entonces, si te parece, atendemos un grupo de intervenciones y entonces tú des sí, claro. respuesta amplia. Entonces, dijimos en cada acá, adelante. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte, la verdad estuvo muy exposición muy interesante. Yo soy maestra de comercio exterior. Me gustaría mucho aquí en la facultad desde hace 19 años. Me gustaría mucho que me contestaras cuál es la situación de la seguridad alimentaria en China y cómo se vio beneficiada China con la elección de Hong Kong. Esas serían mis dos dudas y preguntas. Gracias. Sí, doctor Granados, yo quisiera preguntarle acerca de... Sí, soy la maestra Martina Ramos de Ciencias Políticas y también me especializo en temas de seguridad. Entonces, mi
cuanto a que ellos manejan muy discretamente las cifras de producción. Ellos son eminentemente consumidores de petróleo, pero también producen y tienen un gran número de refinerías, pero en todos los datos estadísticos aparecen diferentes cifras. Sé que en China se permite la inversión en la refinería, la inversión privada en refinerías, entonces no sé si se deba a eso o si se maneja como algo estratégico. Y lo otro es sobre la superioridad militar de Estados Unidos y la competencia sobre producción armamentista y de aviones y de todo el equipo militar. Creo que sí los están alcanzando y es un temor que existe con respecto a que China está abasteciendo de armamento y aviones a Arabia Saudita y Arabia Saudita le está proporcionando cantidades considerables de petróleo. Gracias. ¿De petróleo? Sí. Bueno, yo soy hermano de ello, actualmente en la Facultad de Derecho, pero compañero y amigo de Ulises en la maestría en Colegio de México. Ulises, hiciste de paso referencia a los organismos internacionales y hablaste de los derechos humanos en la ONU. ¿Nos puedes decir un poco más del papel de China en esos organismos internacionales relacionados con la seguridad, que es el tema de hoy? Y mi segunda pregunta es, ¿las políticas de población de China no inciden también en la seguridad interna y en la visión hacia el exterior? Creo que fue un punto que faltó mencionar y me parece relevante, ¿no? Porque hasta apenas hace poco, por informaciones periodísticas, sabíamos que las parejas chinas solo podían tener un hijo y parece que ya cambió a dos, ¿verdad? Que ahora pueden tener dos. Entonces, si es eso que nos lo puedas. Gracias. Yo soy un viejo investigador desde los años 70. Hay dos cosas que sí quisiera superar, pero con muy fuerte. Por ejemplo, hay un par de disputas con la India en Xinjiang, en la región de Aksai, que lo quiere China, también en el Tíbet, no sé qué, la provincia de Andhra Pradesh, controles sobre el Tíbet. Y si bueno, todo lo de Asia, todo lo que están diciendo, entre otras cosas, me interesaría, pero también en esta carta de 2008, no la he leído, no sé si fue que fue cuando yo vi en China en el año 78, iniciador de la quinta modernización, que ahora está en China, y está en Estados Unidos como invitado, también lo afirmó, porque lo de nuevo es interesante en cuanto a la repercusión o lo que se ve. O sea, si todavía es uno de los personajes que le tenían mucho miedo porque probablemente tuvo mucha influencia en la Revolución 78 y un poco quizás fue por su cuestión, pero sí hubo influencia de China en Latinoamérica. Vemos de Patria Roja, vemos de Sendero Luminoso, aquí hubo una serie de grupos comunistas, entonces sería interesante, es un pequeño rato. Sí, bueno, muchas gracias. En relación con la seguridad alimentaria en China y el beneficio de la anexión, el regreso de la soberanía de Hong Kong, del Reino Unido a China, bueno, hay políticas dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria de China. ¿Okay? Esto es obvio, ¿no? Probablemente creo que lo más relevante es la decisión que se ha tomado de buscar mercados o buscar nichos de mercado donde extraer recursos naturales y alimentos en este sentido, pues tanto de Latinoamérica como de África. En relación particularmente con lo de Hong Kong, mira, te puedo comentar lo del aspecto financiero.
Actualmente el gobierno chino está tratando de internacionalizar aún más la moneda, la divisa china, el renminbi. Hasta ahora, gran parte de las transacciones internacionales en renminbi se llevan a cabo con Hong Kong. Entonces, uno de los beneficios del regreso de Hong Kong a China es básicamente, pues, tener junto con Shanghai una plataforma de expansión financiera. Hong Kong es parte crucial de este proceso, de este futuro proceso de internacionalización de la divisa y de las reformas del sistema financiero en China. No sé si respondí bien a tu pregunta. En relación con la seguridad energética de China, alguien me comentó esto. Sí, sobre la producción. Sí, China realmente ya tiene varios años de ser consumidor de petróleo. China ha intentado en los últimos años continuar proyectando a sus empresas paraestatales petroleras en todo el mundo. Está buscando, por ejemplo, aquí en América Latina, está buscando nichos donde hacer negocios importantes. La compañía petrolera de ultramar tiene importantes negocios en Venezuela, en distintas zonas de los litorales, en el norte, la zona norte del sur de China también hay muchos trabajos de exploración petrolera. Hay un problema muy importante aquí. Se están acabando las reservas en los yacimientos en el desierto, en el norte de China. China necesita buscar diversificar sus fuentes de energía. Eso por un lado. Por el otro lado, parece ser que ya China no está compitiendo o no competirá en un futuro cercano con Estados Unidos por contratos petroleros, porque no sé si ustedes saben que Estados Unidos está empezando a hacer una transición tecnológica de sus fuentes energéticas. Se supone que Estados Unidos dentro de varias décadas podrá ser autosuficiente en el aspecto energético, petróleo y gas, por sus nuevas tecnologías, y China está tratando de aprovechar estos mercados que ya, estos sitios de exploración que Estados Unidos probablemente ya no va a buscar en un futuro. China es un país ávido de petróleo, no tengo aquí las cifras, pero cada día son millones de barriles de petróleo los que necesita para mover su planta productiva. En relación con la superioridad militar de Estados Unidos y de la producción, bueno, aviones, entre otras cosas, mira, todos ustedes saben que recientemente ha habido un escándalo con Edward Snowden. La Agencia Nacional de Seguridad parece ser que está y seguirá espiando a distintos gobiernos. Hubo un escándalo muy importante en 1993-94 cuando la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ayudó al gobierno de los Estados Unidos con información para poder decidir, cuando el Departamento de Defensa decidió con quién hacía negocios en la industria aeronáutica, si con Boeing o con la industria aeroespacial europea. El gobierno de China sabe perfectamente que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están haciendo trabajo de espionaje en China, ¿no? Y que los secretos industriales los están tratando de robar para su propio beneficio. En el aspecto militar esto es relevante porque Estados Unidos, al contrario, acusa a China de haber robado la tecnología para la creación de sus nuevos aviones Raptor F-35. A primera vista podría parecer que China está alcanzando a Estados Unidos en tecnología militar, pero a mí me parece que no es este el caso. Pongamos otro ejemplo, en el caso del portaaviones, el nuevo portaaviones que acaba de salir, el Liaoning. Este portaaviones fue un portaaviones ucraniano, el Variag, que estuvo mucho tiempo en Hong Kong. De hecho lo querían convertir en un casino flotante,
Y después, pues a algún general se le ocurrió la gran idea de, pues, ¿por qué no copiamos los planos y lo reparamos y lo hacemos? Ok, copiar y robar información, sobre todo en aspectos militares, no llevan a largo plazo a emparejarse en una carrera de tecnología militar. Es creando su propia tecnología. Entonces yo creo que probablemente pues, podemos ver ahorita aviones de quinta generación chinos que pudieran parecer que se podrían comparar con los aviones de quinta generación de los Estados Unidos, pero digo, además, independientemente de que expertos militares de los Estados Unidos dicen que no funcionan como deberían funcionar, el hecho de adquirir tecnología sin crearla ellos mismos, a la larga va a ser contraproducente. Entonces yo no creo que esté en esencia alcanzando a China, a los Estados Unidos en tecnología militar. Y bueno, obviamente los contratos de envío de aviones chinos a Saudi Arabia a cambio de petróleo, pues bueno, es parte del negocio de armas que tiene China, ¿no? No nos debe sorprender. En el caso de derechos humanos, el papel de China en estos organismos internacionales, China siempre ha intentado, por lo menos, presentar una imagen de que respeta los derechos humanos en su país. Ha publicado libros blancos, white papers sobre derechos humanos con cierta regularidad, y por el otro lado ha publicado libros blancos de crítica a violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos y en algunos lugares en Europa, ¿no? Entonces esto es importante, es parte de la estrategia de diplomacia activa, ¿no? Lo más obvio que podamos esperar de China es de que en los foros internacionales, ya sea en el Consejo de Seguridad, ya sea en el Consejo de los Derechos Humanos, China pues diga lo que ha estado diciendo, ¿no? Que protege los derechos humanos, y que si hace encarcelamientos es porque son criminales y porque tienen que pagar una pena, ¿no? Que no son presos de conciencia. En relación con la política de seguridad de población, alguien comentó esto, ¿no? La política de un solo hijo. Sí, claro, la política de un solo hijo tiene un largo camino, y de hecho el inicio de la política de un solo hijo inició en la época de Mao, no en Deng Xiaoping, inició desde antes. Sin embargo, ahora con el nuevo proceso de reformas es necesario que haya ciertas excepciones, debe haber ciertas excepciones, debe relajarse esta política, y lo ha hecho. El Partido Comunista y la dirigencia del Estado chino ha reconocido esto. Entonces, por ejemplo, siempre ha habido excepciones. No sé, cuando muere el hijo único por alguna enfermedad, cuando son miembros de alguna etnia minoritaria, etcétera, etcétera, ¿no? Las primeras reformas al sistema de política de un solo hijo van a ser implementadas ya en sectores urbanos, y este es un proceso paulatino, pero ya está ocurriendo. Esto es una cuestión de seguridad si nosotros lo percibimos como que China necesita mano de obra de aquí al año 2050, porque con la campana poblacional se va a estabilizar como en el 2050 y después va a bajar. Entonces, una de las críticas que se le hace a China dentro del grupo de los BRICS es de que China y Rusia serán los países que más o menos como en ese año empezarán a tener un déficit en mano de obra. No entendí muy bien si esto era una pregunta o un comentario en relación con el diferendo territorial que tiene China con la India en el Tíbet. Es que será muy largo, un libro que sobre la religión de China, pero es evidente que para mí, antes la India se apoyaba mucho en la Unión Soviética. Usted nos dice ahora que Estados Unidos está apoyando a la India, entonces lógicamente eso va a repercutir en esos diferendos. Sí, claro, sí. El año pasado se había llegado a un acuerdo en una de estas zonas que usted menciona, en la frontera de la parte india, en la parte del sur de Tíbet, en la parte india de la reclamación. Hay un templo ahí, no tengo el nombre ahorita, es un templo budista muy importante, y el gobierno chino había tratado de pasar por alto esa zona
dentro de sus reclamaciones territoriales. Y sin embargo, como parte de las tensiones recientes que ha habido entre la India y China en cuestiones de, por ejemplo, recientemente India ha mandado portaaviones a la zona marítima en el Océano Índico, ¿no? Esto es una amenaza, por lo menos percibida así por el Ejército Popular de Liberación. Se supone que la línea de facto, la línea McMahon, entre la India y China, se respeta entre los dos países. De hecho, hay un acuerdo no escrito de respetar la situación tal y como está. Y sin embargo, las tensiones recientes en los últimos 2 años han detonado de alguna forma la entrada de algunas tropas alrededor de este templo. Sí, ciertamente, la crisis política que haya entre la India y China puede afectar, o podría, a lo mejor no, pero podría detonar un conflicto regional en estas zonas, ¿no? Ha habido 3 grandes guerras desde la independencia de la India. Todo el mundo critica eso, pero no sabe ni la historia de Tíbet, ni lo que se habla de si estuvo un vacío de poder de 1912 a 1950, ni que ya Tíbet hace siglos pertenecía a China. Y qué bueno, el gobierno chino, pues el poder está en la punta de fusil, el Comité Central Militar no quiere el desmedramiento que pasó en Yugoslavia, en la Unión Soviética. Creo que sería importante de ver que todo lo que le afecte alrededor, pues lo está quitando. Los chinos son más hábiles, están dejando que el tigre salga de su guarida para no involucrarse en un conflicto, pero sí les afecta. Bueno, ciertamente el caso del Tíbet es un tema muy, puede crear mucha controversia. Hay que rascarle mucho a la historia del Tíbet, O sea, no es nada más 1950 cuando llegan las tropas, O sea, Tíbet durante mucho tiempo sirvió como buffer zone entre el Imperio Británico y el Imperio Qing. De alguna forma se jugó este juego de lealtades hacia los dos. En algún momento, cuando vino el acuerdo entre el Reino Unido y las autoridades del Tíbet, China denunció esto, no firmó este tratado a principios de siglo. La historia es muy antigua, no es tan sencillo hablar sobre si el Tíbet realmente es independiente o no independiente, ¿no? Y esto entra también para el caso de Taiwán, El caso de la identidad propia de Taiwán también se han escrito muchos libros, Pero sí, ciertamente la inestabilidad en las zonas fronterizas afectan directamente a la seguridad. No sé si respondí bien a las preguntas o... Okay. Hacemos una nueva ronda. Okay. A ver, 1, 2, 3, 4. Con respecto a la problema marítimo, pues no necesito. Por favor, Carlos, está grabando. Gabriel Vázquez, Instituto de Ciencias Físicas UNAM, Cuernavaca. Es con respecto al problema que existe entre China y varios de sus vecinos progresistas, Shinjuku, Viraojo, se llaman, y después, ahora me referí más recientemente, todo el problema que tiene por la parte del mar de China, con, no sé, Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia. Cuando yo veo el mapa, sí, y me doy cuenta, pues se me hace como una gandalla, en el sentido de que por una parte existe el principio de los 200 millas marítimas para todos los países que acabo de mencionar, y por otro lado China pretende demandar todo influencia sobre esa propiedad o sobre esas, un montón de islas. O sea, ¿con qué argumentos China defiende esa posición por una parte y por otra? ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional al respecto? Gracias, Juan Rocha de Bancomex. Me parece, es mi percepción, que en la época de la Unión Soviética la relación entre China y la Unión Soviética era bastante tirante. Imagino que esta relación se suavizó con la desaparición de la URSS.
¿cuál es la percepción que existe hoy con los problemas que está generando Ucrania? ¿Cuál es, digamos, cuál es tu visión de cómo puede evolucionar la posición china ante estos acontecimientos? Y después quisiera rescatar un poco el tema de los recursos naturales en China. China recientemente se ha convertido en un inversor muy fuerte hacia el exterior. La percepción es que esta inversión mayoritariamente se ha dirigido a explotar recursos naturales. En América Latina es prácticamente así. ¿Esto es deliberado? ¿Hasta qué punto hay un componente que está planeado? Yo creo que es así. ¿Y hasta qué punto es simplemente interés de las empresas chinas que están haciendo? Bueno, yo soy estudiante de economía y tengo una pregunta importante. ¿Cómo se da el proceso de articulación entre universidades, empresas y gobierno para el crecimiento de China en la actualidad? Entre universidades, ¿qué más? Empresas y gobierno. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina, soy estudiante de Relaciones Internacionales y mi pregunta es, ¿cómo afectaría la seguridad nacional el nuevo posicionamiento que está tomando China frente a Ucrania y la nueva reconfiguración que puede haber de poder entre Rusia y China? Bueno, muchas gracias por estas preguntas. Las dos primeras son preguntas que han sido tema de muchos escritos. En particular, el caso de las islas del Mar del Sur de China, ustedes las pueden ver aquí, el espacio territorial. ¿Cuáles son los argumentos de China? Ok. Yo te podría mencionar que en 1900, estos son los argumentos básicos, ¿no? Primero, que las islas, estoy hablando de territorio nada más, han sido parte inherente del territorio desde la dinastía Han, hace muchísimo tiempo. Desde la dinastía Ming, el eunuco Zheng He, a través de sus 7 misiones, pasó por estas áreas y reafirmó la autoridad del gobierno. ¿Quién sabe si esto pueda respaldarse por evidencia? ¿Ok? Tercero, y aquí sí hay evidencia, en 1907 hubo un circuito, hubo una misión militar, un almirante llegó a estas islas, a las islas Paracel que están arriba, y plantó la bandera. En 1935 el gobierno de China, como práctica de Estado, emitió una lista de todas las islas como parte inherente a China. Esto es algo unilateral. 1947, después de la rendición de Japón, llegó con tropas a las Paracels y a las Spratleys. Y básicamente estos son sus argumentos, son argumentos históricos. ¿Okay? Ahora, es importante señalar que, y esto lo señalan Estados Unidos y otros países, el derecho internacional público y en especial el derecho marítimo internacional, entiéndase Confemar 3, la Conferencia del Derecho Marítimo, la tercera, establece solamente 12 millas de mar territorial, otras 12 más para allá, o sea, hasta 24 de zona contigua y hasta 200 de zona económica exclusiva. Entonces, según el derecho internacional público y Confemar, no existe base por parte de China, no existe base jurídica para que puedan reclamar esto. Sin embargo, el derecho internacional es solamente uno de los elementos que puede invocarse en esto, ¿no? Vietnam y China han reclamado esto por cuestiones históricas. Ahora, esto es en relación a las islas. En relación al espacio marítimo, en relación a todo el espacio marítimo, en 1935 y después en 1947 se publicaron unos mapas mostrando 9 líneas entrecortadas. Básicamente es todo el territorio. Habrá quienes digan, esta es una gandalla. Sí, bueno, hay una opinión generalizada fuera de China de esto. Sin embargo, no ha quedado claro, en términos de derecho internacional, qué es lo que significan esas líneas.
¿Okay? Los juristas chinos han dicho que esto, desde el punto de vista estricto del derecho internacional, significa que esa es una zona, es una delimitación solamente ilustrativa para mostrar cuál ha sido la zona de actividades tradicionales de pescadores y de ciudadanos chinos, nada más. El gobierno chino hasta ahorita, y digo, el Instituto de Estudios del Mar del Sur de China en Hainan, está preparando una posición oficial sobre esto. Entonces todavía no se sabe. Sobre Guerra Fría, posguerra fría, la posición de Ucrania, la posición de China en relación a los eventos de Ucrania y de Crimea, ¿verdad? Bueno, aquí es importante señalar que el problema de la península de Crimea está más orientado hacia la región europea y mediterránea que hacia la región de Asia-Pacífico. Entonces, en ese sentido, no creo que ni a Japón ni a China les pueda repercutir directamente esta crisis que hay en relación con el caso de Crimea. Creo que lo importante aquí es que China va a seguir, seguirá, si este asunto se remite al Consejo de Seguridad, que yo no lo creo, seguirá siempre oponiéndose a que haya sanciones contra Rusia, ¿no? Rusia no necesita de China, obviamente, para esto. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay quienes dicen que se puede estar acercando una nueva guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos. Yo no creo. Aquí también la historia es un laboratorio que tenemos que explorar. Crimea y Ucrania realmente fue en 1953 cuando realmente se separaron de alguna forma de la Unión Soviética. Étnicamente la mayoría en Crimea son rusos. Yo no estoy justificando de ninguna manera las decisiones que ha tomado Vladimir Putin, pero es importante, por lo menos desde el punto de vista geopolítico, pues ahí está la base de Sebastopol, ¿no? Es la entrada, una de las entradas a la zona mediterránea, ¿no? Es una zona muy importante para ellos. Crimea es tanto o más importante para Rusia como Abjasia del Sur y Osetia del Sur y Abjasia, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no creo que ni mejore ni haya ningún tipo de evaluación de la política china frente a Rusia. Yo creo que se va a abstener de cualquier tipo de crítica. En relación a los recursos naturales, aquí hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es inversión china en el exterior y comercio exterior. En el caso de México, por ejemplo, el comercio bilateral es de 63 mil millones de dólares, de los cuales nosotros exportamos como la 9ª parte y recibimos todo lo demás, ¿no? Es un comercio muy desigual, ¿no? Si uno checa las cifras de qué es lo que nosotros le vendemos a China, es básicamente minerales. Me imagino que de Michoacán debe ser la mayoría, ¿no? O eran. Lo que pasa es que China, por lo menos en el caso de México, se ha caracterizado por invertir muy poco. Entonces, sí hay comercio y tratan de comprar recursos naturales, pero invierten muy poco. Este es uno de los grandes temas de la relación entre México y China, ¿no? No hay inversiones. El gobierno mexicano está pidiendo más inversiones por parte de China, ¿no? Yo creo que la búsqueda de recursos naturales, no solo en México, sino también en Perú, en Brasil, en otros países de América Latina y ciertamente de África, está dirigida a llegarse los recursos necesarios para su proceso productivo. Ahora, esto va a cambiar, esto va a cambiar en poco tiempo. La economía, el modelo de producción económica en China está cambiando. Ya están dejando de ser el país que produce barato, made in China. El consumo interno va a empezar a fomentarse más, ¿no? Entonces va a haber un cambio, pero todavía hasta ahorita están buscando básicamente materia prima. Es intencional, totalmente intencional. La relación sobre lo que me comentabas del proceso entre universidades, empresas y gobierno, no sé aquí si yo no tengo el empacho en decir no sé, cuando no sé, no
Prefiero decir que no sé. Y bueno, el problema de Ucrania, pues creo que lo mencioné ahorita, ¿no? No hay ningún comentario oficial así realmente que haya criticado a Vladimir Putin, ¿no? La relación después de la Guerra Fría ha mejorado bastante, muchísimo. Después de 1989 y 90, China incluso cedió parte de territorio a exrepúblicas soviéticas. Cuando se desmembró la Unión Soviética, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, incluso donde había diferendos territoriales, cedió un poquito de territorio, ¿no? O sea, con Rusia, por ejemplo, en la zona oriental y occidental de su frontera, hacia alrededor de Mongolia, también resolvió todos sus problemas territoriales con Rusia. Entonces, no se espera un cambio de esta política, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Sí? Les pido muy acotados para que... Soy Juan José Lin, consejero comercial y económico en China, exalumno de aquí y del CONEX. Coincido contigo respecto a la fuerza o debilidad del ejército chino respecto al americano, pero sí es muy importante que desde hace más de 20 años el presupuesto militar de China aumenta a un ritmo de 20% anual. Entonces eso siempre les preocupa, les alarma, les molesta a los americanos. Por otro lado, política de población creo que es el principal dolor de cabeza de China y de Japón, porque sus poblaciones se envejecen aceleradísimamente. La de Japón ya está. Y de Taiwán y de Corea del Sur. Y bueno, mi comentario va a una amenaza de China hacia el mundo, que no se mencionó aparte de la despoblación, que es sus reservas financieras. Sí no podrán competir con el ejército americano cuerpo a cuerpo, pero en reservas sí tiene bastante poder, bastante palanca para negociar con Estados Unidos. Buenos días, Martín Picos del Colegio de México, del CEA. Mi pregunta va enfocada hacia la creación de ahora de la Comisión Nacional de Seguridad del 2013. Si dentro de los objetivos que usted mencionaba está también el de proteger no solo el territorio interno y algunas, lo de las islas y esto, sino también los intereses económicos que China tiene en África y en Latinoamérica. Y si esto afecta, bueno, o puede afectar las políticas de la seguridad nacional, y esto tiene alguna relación con la nueva creación de los ministerios o del ministro de militar, de la nueva creación de las empresas militares chinas, si hay alguna relación con esto. Gracias. Ok. Si quieres te la responde estas dos brevemente y nos seguimos con otras. Ok, adelante. Buenos días, mi nombre es Andrea, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi idea va encaminada a la importancia de la seguridad energética dentro de la seguridad nacional de China. También es como de tipo bibliográfica. ¿En qué documentos puedo encontrar todos estos puntos principales que considera China, o sea, la perspectiva desde el gobierno chino, que son para ellos la seguridad nacional? Porque hay mucho material sobre especialistas que hablan de lo que para China es importante. Pero ¿dónde puedo conseguir material de primera mano? Ahora este material está en chino, lo puedo encontrar en otros idiomas como inglés, francés, etc. Muchas gracias. Aquí está. Sí. Sí, tienes mucha razón cuando hablas sobre el aumento en el presupuesto militar. Digo, probablemente no hay cifras
no hay un consenso sobre estas cifras, ¿no? El gobierno chino estipula de 10 al 13% anual, más o menos, en el crecimiento, ¿no? Hay algunos rubros que no considera dentro de este aumento anual al presupuesto, pero no sé, yo pienso que no inclusive con esta cantidad muy grande de dinero invertida en ciencia y tecnología militar, yo no creo realmente que China pueda en algún momento emparejar la tecnología bélica de los Estados Unidos. Es casi imposible, ¿no? Estados Unidos lo sabe perfectamente y siempre ha intentado mantener esta asimetría, ¿no? No sé, mientras que China está buscando mejorar sus submarinos y sus barcos de superficie, Estados Unidos ya está con una nueva clase de portaaviones de siguiente generación que ni siquiera se conoce en la prensa, ¿no? Cuando hablabas sobre las reservas, me imagino que te referías a las reservas de Estados Unidos que tienen ellos en poder, ¿no? Es claro, sí, la cantidad de, sí, o sea, no reservas propias, bueno, son propias porque ellos poseen estas reservas, pero sí, sí es un arma importante de negociación. Yo no creo que se den un tiro en el pie tratando de utilizar estas reservas que tienen de bonos del Tesoro de Estados Unidos para hacer algún tipo de chantaje a nivel internacional. No lo creo, ¿no? Pero sí es un elemento importante, por lo menos para entrar en negociaciones, y esto lo sabe la administración del presidente Obama, ¿no? Sobre el comentario de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional, claro, los objetivos son muy claros. Probablemente en algunas fuentes no se mencionan todos, no se mencionan todos los objetivos, pero sí ciertamente es proteger el territorio, proteger las islas, fortalecer la modernización del ejército, pero también hay proteger los intereses económicos de China en Asia, en África, en América Latina también, proteger las vías de comunicación marítimas. Hace un par de días zarpó en el Golfo de Adén una misión china para proteger actividades de barcos contra piratería en esta zona, ¿no? En el Cuerno de África. Esto es parte también de la estrategia de esta nueva Comisión de Seguridad Nacional. Los intereses económicos, sobre todo los intereses financieros, parecen estar dentro de las prioridades de esta comisión. Es importante mencionar que la comisión emergió del Partido Comunista Chino en noviembre del año pasado, y fue hasta 2 meses después, hasta enero, cuando Xi Jinping y luego Li Keqiang tomaron el control de las riendas, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, pero todavía queda por ver cómo se va a estructurar esto como una comisión eminentemente del Estado, no del Partido Comunista, sino del Estado. Entonces habrá que esperar en los próximos meses qué información sale, ¿no? En relación a seguridad, la importancia de la seguridad energética en la seguridad nacional, el aspecto de las fuentes es algo delicado, porque no hay mucha transparencia, obviamente, pero no hay muchas fuentes publicadas. O sea, tú puedes entrar a los portales de los distintos ministerios y puedes encontrar información oficial. Yo sí sería de la idea de que si no tienes acceso directo a hacer trabajo de campo allá, puedes acceder a documentos importantes sobre seguridad nacional de China en CSIS, en Washington. El sitio de CSIS es muy interesante, tiene muchos documentos muy bien analizados, hay varios grupos especiales. Por ejemplo, hay un documento muy relevante sobre seguridad nuclear entre los Estados Unidos y China, y de seguridad nacional en general. Los trabajos académicos occidentales, sobre todo de Estados Unidos, parecen ser los más indicados hasta ahorita, ¿no? Por el acceso a la información, no es tan fácil, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias.